Dios te bendiga, amiga y hermana. Una vez más le damos gracias al Padre por su gran amor y misericordia. Aquí estamos una vez más recordando el reto de esta semana que fue yendo en contra de la carne. Amén. La palabra del Señor dice en el libro de Gálatas capítulo 5 verso 6, dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Amén. Poderosa palabra, palabra confrontadora, palabra que nos lleva a entender que la carne no tiene ninguna comunión con el espíritu y que lo santo no tiene comunión con lo inmundo. Como hijos de Dios es necesario entender que somos, amén, que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios es necesario que vivamos una vida santa, separada, consagrada solamente para Él. ¿Qué es la carne? La carne es aquel enemigo interno que tenemos todas las personas. Lo único que nosotros como hijos de Dios, amén, las personas que ya hemos alcanzado o hemos tenido un encuentro con nuestro Hacedor, hemos entendido que hay un enemigo interno y asimismo hay armas que nos llevan a atacar a este enemigo. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es esta: ¿estamos viviendo en el espíritu o estamos viviendo en la carne? Yo creo que todos tenemos que hacernos esta pregunta de cómo estamos conduciendo nuestra vida. Si nosotros decimos ser hijos de Dios, como hijos de Dios tenemos que tener el ADN del Padre. Dice la palabra del Señor que nosotros somos hechura suya, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si somos hechos a imagen y semejanza de Dios y tenemos el ADN del Padre, es necesario que seamos santos. La palabra del Señor también dice que Dios es espíritu y que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores Él anda buscando. Mi amada hermana, si Él anda buscando de esos adoradores es porque realmente no hay muchos. Si nosotros vivimos en la carne, amén, o practicando las obras de la carne, que son celos, contiendas, envidias, disensiones, pleitos, hechicería, idolatría, fornicación, adulterio, bueno, sin números de obras carnales que la palabra del Señor las nombra aquí en el libro de Gálatas, es necesario que nosotros nos autoanalicemos y veamos si realmente estamos viviendo en el espíritu o estamos viviendo en la carne. ¿Qué obras son las que estamos practicando? Si tú estás viviendo o estás practicando las obras de la carne, déjame decirte, mi amada hermana, que no puedes decir que eres un adorador. Si tú estás practicando las obras de la carne, no puedes decir que vives en el espíritu. Si tú estás practicando las obras de la carne, no puedes decir que eres santo. Si tú estás practicando las obras de la carne, no puedes decir que eres un hijo de Dios, porque un hijo de Dios da testimonio del que vive dentro de él. Recordemos que somos templo del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo habita en templos limpios, en templos puros, en templos santos, donde no hay inmundicia, donde no hay pecado. Si tú estás llevando a tu vida o estás practicando el pecado o estás practicando las obras de la carne, mi amada, es tiempo de que te alinees a la voluntad del Señor. Es tiempo de que te alinees al Espíritu, mi amada hermana. El Señor nos ha dado herramientas poderosas para vencer y atacar la carne. La palabra del Señor dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Tal vez tú estás batallando con ese deseo que se levanta en contra del espíritu. Tal vez estás batallando con ese celo, con esa envidia, con el pleito, con las cosas que puedes estar viviendo cotidianamente en tu casa, en tu trabajo, donde el Señor te permita estar, mi amada hermana. Pero es necesario que nosotras empecemos a alinearnos, que empecemos
necesitamos alinearnos al Espíritu y vivir una vida que agrade al Señor. Recordemos que si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que reflejar y vivir en el Espíritu y dar testimonio que Dios vive en nosotros y manifestar el fruto del Espíritu en todo tiempo, que es el amor, el gozo, la paz, la templanza, amén. Y ese fruto maravilloso que encontramos aquí en el libro de Gálatas, el fruto del Espíritu, mi amada hermana. Si tú eres una hija de Dios, tienes que vivir en el Espíritu. Dios no es un Dios. Un día podemos decir, bueno, hoy día vivo en la carne, mañana vivo en el Espíritu. Hoy día voy a pelear con mi hermano y mañana ya me reconcilio con mi hermano. Y voy a vivir en ese continuo, amén, en ese continuo estilo de vida que no me lleva a vivir de una manera que agrade a Dios. Mi hermana, es tiempo de alinearnos a Dios y a su perfecta voluntad. Dios nos ha dado las herramientas, las hemos repetido y las seguiré repitiendo las veces que sean necesarias. Nos ha dado herramientas como la oración, el ayuno, el escudriñar su palabra, amén, congregarnos y vigilar. Es necesario que nos mantengamos alertas, apercibidas, amén, y sobre todo sometiendo esta carne. Y esta carne la vamos a someter cuando hagamos la voluntad de Dios. Dios te bendiga, amada del Señor. Recuerda que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están contigo y hay un propósito maravilloso para tu vida. Pero depende de ti si ese propósito se hace real. Bendiciones.